recurrir a los sistemas de producción, nuevas técnicas de cultivo, y nos encontramos también en una especie de época de la clase del laissez faire, si no creo que ese sería el contexto, al menos eso es lo que entiendo como contextualización. No te escucho. O sea, es una especie de crecimiento demográfico, la primera revolución industrial, y aparecen nuevas técnicas de cultivo, si no me equivoco, y también surge la época del dejar hacer y dejar pasar, si no me equivoco. ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha. Ya, Sí. genial. Y ahora sí. Ya, entonces, ¿alguien quiere complementar la idea de Diego Chunga? Yo quisiera Ya, agregar. Marcel. No escuché muy bien todo lo que dijo porque el audio se cortó, pero escuché que hablaba sobre que está contextualizado en la revolución industrial, y justamente creo que dentro de esto algo que Adam Smith propone, que es muy importante y que también vimos en la lectura, es la división del trabajo, ¿no? Y cómo finalmente le entiende como una forma de especializar cada labor, cada trabajo que implica la elaboración de un bien, y cómo esto puede contribuir a reducir los costes de producción para una industria. Entonces creo que eso es un buen aporte que tiene Smith para justamente esta época en la que las industrias estaban como que naciendo, ¿no? Estaban tomando su máximo punto. Claro, genial. Entonces, complementando eso, sucede que el paso del feudalismo o de la Edad Media hacia el capitalismo, que es, bueno, anterior a Smith, fue una época bastante extensa, un proceso bastante pausado, lento, pero que consistía básicamente en que en la Edad Media los trabajadores eran dueños de sus propias herramientas. Cada trabajador producía, por ejemplo, un carpintero, producía un montón de bienes, sillas, mesas, lo que fuese, de tipo de muebles, y este trabajador trabajaba en su casa o detrás de su casa. Entonces, la unidad familiar estaba muy ligada a la unidad productiva y además era dueño de sus propias herramientas. Y realizaba su actividad de producción en su totalidad, es decir, eh, agarraba las tablas, las cortaba, las pintaba, es decir, hacía todo el proceso. Este trabajador vendía su producto a un mercader. Este mercader se ocupaba de comprar al menor precio posible al carpintero y llevarlo a otros territorios, a otros países y venderlos. Resulta que pasados algunas décadas y siglos, se va mejorando primero la capacidad de transporte. Los costos de transporte se van reduciendo un montón porque las tecnologías, sobre todo fluviales, empiezan a mejorar. Entonces el costo de transporte se hace cada vez más pequeño y por tanto los mercaderes empiezan a tener mayores márgenes de ganancia. Ahí empieza un grupo de esos mercaderes a tener una mayor acumulación de riqueza, que era no muy común antes. Luego sucede que, como había estos costos de transporte más pequeños, era más fácil comerciar alrededor del mundo. Había sectores o había territorios donde antes no podía llegar ese mueble, pero ahora con los costos bajos ya podía llegar esos muebles a precios accesibles. Entonces, la capacidad de intercambiar crece. El mercado accesible para este mueble crece. Puede llegar más lejos y a más cantidad de personas. Este mercader se da cuenta de que la demanda crece
pero el carpintero a quien le compra estos muebles no puede producir más, porque solamente una persona que se dedica a hacer el mueble en su totalidad, y resulta de que al hacer todo el proceso, hacer un mueble le demora semanas. Entonces, como ve que el mercado crece al mercader, lo que le hice al carpintero es, mira, como tú no tienes capacidad de expandir tu producción, ¿qué te parece si yo te doy las herramientas? Entonces, el mercader le da las herramientas al carpintero. En ese momento empieza que los productores o los trabajadores dejan de ser dueños de sus materiales o de sus herramientas de producción, de sus factores de producción. Y con el tiempo, el mercader no solamente le da las herramientas, sino les da quizás la madera, le da el espacio donde tiene que trabajar. Y, eso es y ahí empieza ese proceso de que el trabajador se despoja de sus medios de producción y solamente se queda con sus horas de trabajo, con su fuerza laboral. Y el mercader es aquel que es el dueño de todas las herramientas, del espacio donde se trabaja, y este mercader termina siendo el capitalista, ¿no? El dueño del capital. Este proceso largo, que demora más o menos 200 años, 250 años, es el origen del capitalismo. Al crecer más esta producción, es posible que el carpintero ahora pueda dividir su trabajo. Entonces, un carpintero se dedica solamente a hacer el corte de las tablas, otro a lijar las tablas, otro a clavar las tablas, otro a pintarlas. Entonces, esto origina de que crezca la capacidad productiva. Antes se producía un mueble en una semana, ahora se produce quizás un mueble en un día. Entonces, la división del trabajo nace de esa forma. Pero la división de trabajo también tiene una restricción, de que tú puedes producir y dividir el trabajo lo más que puedas, pero si no tienes la posibilidad de poner a la venta o de vender tu mueble, no te sirve de nada dividir el trabajo. Entonces, ahí es donde se impulsa más esto de tratar de abrir los mercados, de que el mercado se vuelva cada vez más grande, mayor cantidad de compradores, y ahí es cuando el comercio se expande mucho más. De modo de que esa división de trabajo sí sirva para colocar más productos a menores precios, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual escribe Adam Smith. Él simplemente observa lo que sucede en la economía, observa ese proceso de transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Entonces, en el capitalismo, el trabajador ya no posee sus medios productivos, solamente su fuerza de trabajo, se desliga la vida familiar del espacio de trabajo. Antes, tu pequeño taller está detrás de tu casa, ahora ya no, ahora tienes que ir a trabajar a un lugar. Y el comercio se expande, los costos de transporte se reducen drásticamente. Entonces, ese es el contexto. Lucero me dice que no se escucha. ¿Me escuchan los demás? Yo sí lo Sí, se escucho. escucha. Se escucha. Ya, genial. Entonces, otra pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Cuál creen que es la contribución de Smith para nuestra disciplina? Sabemos que Smith es el padre de la economía moderna, ¿no? ¿Qué de lo que teorizó Smith hasta hoy es importante en la economía, según ustedes? Y bueno, lo que dijo Diego Chung hace un rato también es importante, ¿no? Que hubo un crecimiento poblacional bastante grande en Inglaterra, sobre todo, que lo que ocasionó, primero, no está en el texto de Smith, pero revisando un poco de historia, se sabe que en esa época, al final del feudalismo de la Edad Media, sucedió que hubo una explosión demográfica fuerte, lo cual dio
una presión a la cantidad de alimentos disponible. Los alimentos, cuando había poca población en Inglaterra, los alimentos eran suficientes para toda la población. Por tanto, las tierras donde se producían los alimentos no eran muy atractivas. Entonces, las tierras usualmente eran comunales, no había esta noción de que yo tengo que parcelar mi tierra, tengo que hacerme de la propiedad de esta tierra para que nadie más la utilice. ¿Por qué? Porque la tierra no era muy, muy atractiva, porque la producción de alimentos no era un problema, se podía producir tranquilamente. Entonces, un agricultor podía producir en una parcela y podía producir al siguiente año en otra parcela que no era suya y nadie le decía nada. Entonces, no había ese recelo de que esta es mi propiedad. Sin embargo, con la explosión demográfica, la demanda de alimentos se hace cada vez más fuerte, entonces se hace más vistosa y más atractiva tener tierras. El que tiene tierras tiene la capacidad de tener un montón de ganancias porque puede definir cuánto alimento lleva al mercado, cuántos productos como verduras puede llevar al mercado. Entonces, eso lleva a que las personas digan, si yo antes no reclamaba por mis tierras, ahora sí lo voy a hacer. Entonces empieza con el cerco de tierras. El cerco de tierras, Marx lo llama la acumulación originaria, es decir, ese es el momento en que las personas, los capitalistas, empiezan a definir sus derechos de propiedad y a hacerse con las tierras. Entonces las cercan, las protegen con vigilantes, con soldados, con lo que sea, y empiezan a producir dentro de esas tierras. Entonces, de modo que habían pocos que podían tener esa capacidad de cercar sus tierras con poder. Entonces, pocos se hacen de este capital. Entonces, son pocos los capitalistas que hacen esto, ¿no? Y además sucede que como ahora la tierra es mía y adquirir otra tierra es costosa porque tendría que pagar, las personas o los productores ya no migran de tierra en tierra. Antes, una tierra ya no era productiva, entonces me traslado a una tierra vecina. Como nadie la va a reclamar, produzco ahí. Cuando a esa tierra se le acababan los nutrientes, me iba a otra tierra, nadie reclamaba y producía hasta quitarle todos sus nutrientes. Ahora, como es difícil y costoso acceder a tierras, tengo que aprovechar al máximo mi parcela. Como se le acabó los nutrientes a mi parcela de tierra, comprar una nueva tierra no está en mis planes. Entonces, ¿qué hago? Trato de innovar de alguna forma para que mi tierra vuelva a ser productiva. Entonces, ahí se hacen atractivos la fertilización. Es el momento donde estos fertilizantes naturales como el guano eh, y otros derivados eh, de plantas, eh, como el humus y todo eso, se hacen cada vez más atractivos. Entonces, esta explosión demográfica origina primero esto de la demanda por alimentos, luego los derechos de propiedad sobre las tierras, la acumulación originaria y finalmente también origina una innovación en la agricultura, de modo de que tus tierras siempre van a ser productivas. Y bueno, la contribución de Smith, como todos hemos escuchado usualmente, Smith siempre es utilizado como argumento para defender el libre mercado, ¿no? Usualmente los argumentos de Smith hoy en día son mal utilizados. Las personas usualmente se enfocan solamente en la mano invisible, pero obvian que Smith escribió muchos más textos anteriores al que vamos a estudiar hoy, y textos en los cuales no es tan eh, directo con la mano invisible. La mano invisible, más o menos lo que quiere decir es que el capitalismo es un sistema totalmente desordenado, es un caos. Cuando lo vemos de fuera, vemos que el capitalismo es un caos. Hay transacciones por todos lados, hay personas de todo tipo, bienes de todo tipo. Sin embargo, detrás de todo ese desorden que es el capitalismo, hay un orden, son ciertas reglas,
Y esas reglas tienen que ver con que las personas al buscar su bienestar individual contribuyen al bienestar general. Sin embargo, en los mismos textos de la riqueza de las naciones, Smith habla de la importancia del Estado. Sin el Estado, esa mano invisible no sería posible. En este argumento de la mano invisible siempre se apela a que los humanos somos personas egoístas que buscamos nuestro propio bien, solamente nuestro propio bien individual, pero en el mismo texto y textos anteriores de Smith, él mismo dice que hay dos tipos de sentimientos morales en los humanos. Uno, que es la ambición, y otro, que es la empatía. Y en el juego diario de esas dos emociones es que las personas tomamos decisiones económicas. Entonces, si bien es cierto, Smith ha contribuido siendo el padre de la economía política, es el primero que ha teorizado sistemáticamente los fenómenos económicos, ha hecho una descripción detallada de cómo inició el capitalismo, nos ha dado ciertas reglas o teorías que hasta hoy conocemos. Normalmente no es bien entendida y sus argumentos son mal utilizados, ¿no? Y esto sucede usualmente con los filósofos, ¿no? Smith empezó siendo un filósofo. Hay otros filósofos, no sé, como Nietzsche, que es mal entendido y que muchos lo utilizan para justificar el nazismo. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo con autores como Smith, como Marx, que se pueden malinterpretar y pueden llevar a fundamentar cosas totalmente contrarias de lo que ellos querían decir inicialmente. ¿Alguien quiere participar hablando sobre cuál creen que ha sido la influencia de Smith en las políticas económicas y sociales hoy en día? Sí, Diego, también hablando de Smith, se desarrolla adicionalmente y también complementando con la pregunta, el concepto de la especialización del trabajo, que indica que un obrero una vez trabaja simultáneamente varias veces, conforme al tiempo va a ser más eficiente, incrementó además su velocidad, el ahorro del tiempo, en el cual provee que el trabajo se dedica todo el tiempo a la misma actividad en lugar de estar pasando de una a otra. Sí, tienes razón. Entonces, una contribución importante de Smith es eso, ¿no? De que la especialización de las actividades. Cada persona, al hacer solamente una actividad simple durante toda su jornada laboral, es capaz de hacerla cada vez de mejor manera, de una manera más eficiente. Por tanto, se reducen los tiempos. Y eso parece una contribución importante, ¿no? Genial. Reducimos los tiempos, reducimos los costos, la productividad del trabajador crece exponencialmente, pero también hay que leer completo el texto y decir que Smith también decía que eso podía traer algunos problemas. Entonces, cuando tengan tiempo, pueden revisar cuáles son los problemas que menciona Smith respecto a esto de la especialización y a la división del trabajo. Por ejemplo, un problema es que Smith dice de que las personas, al hacer una sola actividad repetitiva durante toda su vida, puede ser que dejen de lado actividades como la reflexión, que son importantes para el desarrollo de una nación. Eso usualmente no mencionamos nunca a Smith, pero ya él lo preveía en su discurso, ¿no? Y eso ya parece un argumento ya marxista, ¿no? Que dice que los proletarios terminan siendo repetitivos y se conforman porque no tienen el tiempo para reflexionar. Eso que parece ya un argumento marxista, ya tenía alguna semilla en lo que también decía Smith. Más, un comentario más, chicos. Yo quisiera aportar también algo, por ejemplo, o sea, creo que esta idea que nació de Smith, de justamente lo que pude resaltar en el texto, es que también valoraba mucho el trabajo. Entonces, creo que él rompe con esta concepción que se había antes, ¿no? De que todo era acumulación de dinero
y metales, pero él centra su atención en lo que es el trabajo individual. Y hay una parte en el texto en el que resalta, por ejemplo, los beneficios de tener trabajadores que estén bien alimentados o de que tengan sus sueldos que sea suficiente para mantenerse y no vivan en condiciones precarias o no tengan para alimentarse o para cuidar su salud. Entonces, se justamente señala eso, ¿no? Esas ventajas que puede tener un trabajador así. Incluso dice que a uno que le pagan más, incluso él mismo puede sobreexplotarse a sí mismo, mejora la producción, es más eficiente. Bueno, no necesariamente más eficiente, digamos que aumenta la producción, trabaja más horas, explota más a sí mismo porque quiere ganar más. A fin de cuentas, termina siendo beneficioso para la industria, ¿no? Exacto. Él, creo que, y este punto de vista que incorpora es muy importante hoy en día porque también nos da una idea o ha cambiado la forma, ¿no? En cómo podía ver antes al trabajador y ahora cómo lo vemos, ¿no? Viene desde ahí, viene desde las ideas de Smith. Sí, perfecto. Sí. Respecto a eso, sí, antes de Smith, las jerarquías sociales estaban más ligadas a la nobleza, ¿no? Entonces, el que estaba por encima de los demás era el feudal, el señor, luego estaban los nobles de segura categoría, hasta llegar a los siervos, ¿no? Entonces, esa era la categoría social que se tenía. Pero con Smith y con su idea de que el trabajo es lo más importante para la riqueza de una nación, dice que la jerarquía social no debería ser determinada por la nobleza, sino por quién es más productivo. Entonces pone por encima a aquellos que hacen posible la producción, que son los capitalistas, y luego va poniendo hacia abajo a los trabajadores más productivos y finalmente pone abajo a los trabajadores no productivos. Entonces, ese también es un cambio de paradigma de entender quiénes son más importantes en una sociedad, ¿no? No son los más nobles, sino son los que hacen posible la producción. Y bueno, también algo de lo que dijiste es el trabajo, ¿no? También Smith habla del trabajo productivo y el trabajo no productivo. El trabajo productivo el trabajo no productivo, por ejemplo, son los soldados, los religiosos, todos aquellos que eh, su actividad no se puede valorar en algo material, ¿no? Y los trabajos productivos básicamente son todo lo que están en las manufacturas, en la industria. Entonces es una diferencia que con él empieza. Antes no se hacía esa diferenciación. Otra cosa que también hay que resaltar de Smith es que él dice que los humanos naturalmente, por instinto, buscamos intercambiar. Y cuando a Smith le preguntan si es natural intercambiar, ¿por qué no intercambiamos desde mucho más antes del capitalismo? Entonces Smith responde diciendo que no podíamos intercambiar antes del capitalismo porque nuestra naturaleza estaba restringida por un contexto social. Es decir, como solamente producíamos para nosotros, o producción autosostenible, solamente para nuestro consumo, y además como el mercado no era grande, entonces no había posibilidad de intercambiar eh, con otras personas, ¿no? Si yo producía zapatos y quería comprar un mueble, tenía que desplazarme un montón de espacios, de un montón de tiempo para lograrlo. Y además no sabía exactamente cuál era la proporción de zapatos que tenía que intercambiar por un mueble, qué cantidad de zapatos tengo que intercambiar por un mueble. Entonces, todas las restricciones de no saber cuál es la equivalencia entre los bienes, tener un mercado pequeño, tener costos de transporte altos, restringía o oprimía este instinto natural de las personas a intercambiar. Entonces, una vez que el capitalismo disuelve esas restricciones, es que sale a flote este instinto natural de las personas a intercambiar. Entonces, las personas sí o sí van a intercambiar
si mantenemos o si el Estado mantiene esas reglas y facilita que exista un mercado grande, exista un medio de pago como el dinero estable, y si los costos de transporte cada vez se hacen más pequeños. ¿Hasta ahí preguntas o comentarios, chicos? Esta ocasión, como no les llegó el correo, igual pueden contestar esas preguntas después. Como les comenté, si alguna clase sienten que no han podido participar mucho, la pregunta que les dejo durante la semana puede servirles para recuperar algún puntaje, quizás un punto o algo así, de modo que no estén en desventaja, ¿no? Yo entiendo que a veces hay problemas, no pueden leer, o tienen un montón de actividades, o justo en ese momento no se pueden conectar. Para eso son esas preguntas que pueden contestarlas por correo o las pueden contestar al inicio de la siguiente dirigida. Voy a tener cuidado a la siguiente para que el correo les llegue a todos. Entonces, como les decía, Smith nació siendo un filósofo que se ocupaba, o bueno, su carrera empezó siendo filósofo, ¿no? Empezó más a describir el comportamiento de las personas. Entonces, su primera obra filosófica trata sobre los sentimientos morales, exactamente la empatía y el egoísmo. Se traduce como egoísmo a veces, bueno, digamos egoísmo y empatía. Es decir, en el egoísmo yo pienso solamente por mí, por mi interés, pero en la empatía yo me siento parte de una comunidad más grande, de una especie más grande, y por tanto sé que apoyar a mi prójimo es apoyarme de alguna forma a mí mismo, ¿no? Porque estoy ayudando a la supervivencia de mi misma especie. Cuando leamos a Smith, tenemos que leerlo como si leyéramos a un filósofo, no hay que leerlo como si estamos leyendo, no sé, a Walras o a algún economista moderno. Es el padre de la economía moderna. Como han visto en su texto, no tiene casi ninguna ecuación. Creo que a lo mucho en todo el texto tiene alguna identidad, alguna igualdad sencilla, pero no tiene nada de economía. Recién los economistas, muchos años después, empiezan a poner ecuaciones en sus libros. Todavía en Smith no sucede eso. ¿Había leído la teoría de los sentimientos morales en algún texto anterior, en letras, en filosofía? Luigi. Sí, yo recuerdo haber visto ese texto en un artículo acerca de cómo ese artículo, que fue escrito antes de la riqueza de las naciones, Smith tenía otro pensamiento, uno más acerca de la compasión, que era algo natural, pero que luego, después de unos años, con la riqueza de las naciones, se ve que hay un cambio en su mentalidad. Y había una contradicción, o sea, como alguien que al inicio planteaba acerca de la compasión y la simpatía como algo natural, se veía contradecida porque el mercado debía regularse a través de la conducta, ¿no? Y por la eficiencia, más que nada, más que la simpatía u otra cosa. Sí, lo que tú dices es un argumento que tiene un sector de la academia. Un sector de la academia dice exactamente eso. Dice que el pensamiento de Smith cambia la teoría de los sentimientos morales y cambia luego la riqueza de las naciones. Hay otra parte de los académicos que dice que no cambió. Simplemente es una que ha moldeado su teoría
de modo de que sea compatible con el estudio más económico que social. Entonces, según él, o según este grupo de intelectuales, dice que en la vida económica quizás es más relevante esto de los sentimientos más egoístas y no de la empatía, pero en otros aspectos de la vida que no sean económicos, todavía Smith cree o creería que existen ambos sentimientos que juegan. Pero si hoy vemos el comportamiento económico del mundo, ambos sentimientos juegan, ¿no? No todo es por egoísmo. Hay muchas de las decisiones económicas del mundo que se hacen por empatía, ¿no? La filantropía siempre está presente, hay ONGs, hay universidades como la Católica, por ejemplo, que no tienen sentido de extraer riqueza, sino es un sentido no es una asociación civil, ¿no? Sin fines de lucro. Entonces, en realidad, a lo largo, no sé, ustedes piensen cuando van a comprar un dulce al supermercado y ven que pueden comprar el mismo dulce en el supermercado, quizás un poquito más de precio, pero alguien que está en la calle, quizás lo hacen. Entonces, no todo está estrictamente ligado al egoísmo, ¿no? También hay algo de empatía. Entonces, la contribución de Smith es básicamente que dice que la sociedad funciona por leyes naturales. Entonces, no siempre vamos a saber todas las leyes que subyacen a la economía, pero Smith ya dice que existen algunas leyes. Entonces, como son leyes naturales, no se pueden cambiar primero. Y segundo, todos vamos a estar eh, obligados a cumplirlas. Entonces, eso es bastante interesante porque primero te dice de que el Estado no puede hacer nada contra esas leyes naturales. Entonces el Estado solamente se debe que ocupar en lo que no puede cambiar, lo que no es natural. Y segundo, eh, que como son leyes y siempre se van a cumplir, no deberíamos preocuparnos por todo. Por ejemplo, cuando yo negocio con mi vecino para comprarle su estacionamiento, no sé, yo ya sé más o menos cómo va a reaccionar él ante las propuestas que yo le dé, porque sé que va a actuar según algunas leyes naturales, ¿no? Va a buscar maximizar su beneficio, va a buscar reducir sus costos y todo eso. Entonces, no me tengo que preocupar por todo lo que implica una transacción, porque ya sé que parte de esa ya está definida por leyes. Y como les dije, la mano invisible, ¿no? El capitalismo es un sistema caótico, donde todo parece un desorden, pero sin embargo, detrás de ese desorden hay algunas leyes que, que la manejan, ¿no? Esto llevado al extremo nos dice que el Estado no debería existir, ¿no? Como todo se autorregula solo, el Estado no debería existir, o debería ser el mínimo posible. Seguro con autores que vamos a ver luego, vamos a ver que eso no siempre es así. Y bueno, ahí tiene esa relación, ¿no? El hombre busca maximizar sus beneficios a través del intercambio de bienes y servicios. Y cuando se realiza es porque la mano invisible está detrás de eso. Smith es uno de los primeros que habla sobre el capitalismo. Entonces, recién cuando Smith publica La riqueza de las naciones, la academia llega en cuenta en que ya no estamos en un sistema de producción, estamos en un sistema de producción nuevo. Entonces, por tanto, es necesario estudiarlo desde sus bases. ¿Algún comentario sobre esto? Entonces, ahora sí entremos al texto en sí. Entonces, les dije que en cada texto vamos a tener algunos capítulos que vamos a darle mayor realce. En este caso va a ser el 1, el 2 y el 8.
Los demás capítulos son capítulos que ya es más para complementar o para que quede claro algunos conceptos adicionales. Entonces, hoy vamos a ver capítulo 1, 2 y 8. Capítulo 1 nos habla de la división del trabajo. ¿Alguien que me quiera comentar qué entendió de este capítulo? ¿Qué profesor? Dime, Bueno, Angelus. en esta primera parte le da mucho enfoque a lo que es la división del trabajo. Dice que esto provoca un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Y menciona 3 razones. La primera, porque aumenta la destreza de todo trabajador individual. Ujú, Es decir, si es que un trabajador tiene amplias actividades para realizar, no puede aumentar su destreza o su especialización en esta. Pero si esas actividades se reduce a algo sencilla, aumenta la destreza. También menciona la segunda ventaja, que es mediante el ahorro del tiempo que normalmente se pierde al pasar de un tipo de tarea a otro. Es decir, cuando uno está encargado de realizar todo un sistema productivo, pierde tiempo en cambiar de utilizar una herramienta u otra. Entonces, lo que él nos menciona es que las desventajas de que solo uno se ocupe de diferentes actividades es que se vuelva lento, perezoso, incapaz de hacer algún esfuerzo y que le preste poco interés a esa actividad que está haciendo. Entonces, ujú, esto disminuye la cantidad de trabajo que está realizando. Una tercera ventaja es la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian la labor y permiten que un hombre haga el trabajo de muchos. La división del trabajo se refiere a que diferentes personas se ocupen o se especialicen en un determinado proceso, en una determinada actividad. Entonces, cuando uno está enfocado en esa actividad, puede darse cuenta de qué problemas están ocurriendo para que no ahorre el tiempo. Entonces, puede darle una solución a esto y darse invenciones con maquinarias. Él ujú, dice que las primeras maquinarias fueron creados por operarios corrientes y que ya después de un tiempo viene a ser una actividad específica la creación de estas máquinas. Incluso menciona que los filósofos se dedican a esto porque su principal tarea es observar. Entonces, cuando ellos se especializan en observar una determinada situación, pueden darle específicamente ya una solución a este problema. Entonces, lo que él en sí nos dice es que la división del trabajo ayuda a mejorar la destreza de una persona. ujú. Habla de la gran multiplicación de la producción y es que obtener un objeto, así sea el hombre más sencillo que esté en un país pobre o rico, ha generado mucha movilidad, mucho comercio y navegación de diferentes productos para que ese producto se realice. Entonces, creo que acá ese término es importante, que la gran multiplicación de la producción, que cada persona, cada trabajo es importante y que con Ujú, ello se conlleva su especialización. ujú. Genial. Muy Gracias. bien explicado, Angelus. Entonces, Angelus nos dijo las tres formas en las cuales la división del trabajo aumenta la productividad de un trabajador, ¿no? Entonces, nos dijo que aumenta la destreza del trabajador, ahorra el tiempo de pasar de una actividad a otra y que las maquinarias pueden ayudar a mejorar el proceso. Genial. Entonces, veamos. ¿Alguien más quiere comentar algo del texto? ¿Algo de ese capítulo? Entonces, ahí en el texto nos dice que al parecer eh, la división de trabajo
es el origen en gran parte de que la capacidad productiva haya aumentado, ¿no? Entonces, Marilu Angelus lo explicó muy bien. También habló sobre la multiplicación del comercio. La multiplicación del comercio evidentemente facilitó todo esto. No hubiera servido de nada tener una mayor productividad de trabajador, una producción gigante, si no hubiera si no hubiera sido posible colocar esos productos nuevos en nuevos mercados, ¿no? De nada servía duplicar la cantidad de producción de alfileres si no tenías a quien venderle esa doble cantidad de alfileres, ¿no? Entonces, eso fue también, esa coincidencia fue determinante. Diego Hernández. Sí, quería adjuntar lo que dijo la compañera. También dice, entre cambio de una actividad a otra, hay un tiempo en que se pierde inevitablemente la finalización de una tarea y el comienzo de otra. En los lapsos de tiempo, me parece que le dice setup o puesta en punto de actividad o máquina. ¿Puedes repetir, por favor? A ver, en la situación en que uno cambia de actividad a otra, hay un tiempo en que se pierde inevitablemente entre la finalización de una tarea y el comienzo de otra. Esos lapsos de tiempo se le llama como setup o puesta en punto de una actividad o máquina. Claro. Claro, eso se imaginen, no sé, tienen que dejar de lijar un mueble y empezar a pintarlo. Tienen que guardar sus herramientas de lijado, tienen que sacar sus herramientas de pintado. Entonces, todo ese proceso demora un tiempo, ¿no? Entonces, ahorrar todo eso es un gran progreso. Entonces, ahí nos dice, por ejemplo, ello principalmente en algunas manufacturas, en específico en aquellas pequeñas empresas, pues es en donde mayores actividades se realizan en un solo lugar, a diferencia de grandes industrias. Entonces, según algunas estimaciones, en algunas industrias se llegó a reducir el tiempo de producción o se llegó a aumentar la producción en 100 veces. Creo que es en alfileres lo que es 100 veces, si no mal recuerdo. Si una persona eh, podría producir un alfiler en una hora, ahora podría producir, en promedio, una persona podría producir 100 alfileres en una hora. Entonces es un progreso enorme. Y esa especialización no solamente era una especialización en el sentido de que dentro de un producto un trabajador se dedica a una actividad específica, sino que también es una especialización en actividades. Como les mencioné al inicio, usualmente la unidad familiar estaba ligada a la unidad productiva. En la misma casa estaba el taller de un carpintero, por ejemplo. Entonces el carpintero producía sus muebles, pero a la vez también tenía su parcela de tierra y producía algo de alimento para subsistir. A la vez tenía quizás algunos animales para sacar leche o carne y compartía su tiempo entre ser carpintero, que era lo principal, y cultivar su tierra y tener algunos animales. Ahora esto se rompe, no solamente el espacio productivo se traslada a una fábrica, sino que esas actividades adicionales de subsistencia dejan de ser realizadas por el trabajador. Entonces, no solamente es especialización en un proceso en un proceso de producción de un bien, sino en una actividad específica. Entonces, los carpinteros se convierten solamente en carpinteros, los agricultores solamente en agricultores. Y acá está lo que nos dijo
nuestra compañera Angelus, básicamente las 3 formas en las cuales se mejora la productividad del trabajador. Angelus lo explicó muy bien, así que podemos pasar eso. A ver, de estos comentarios, ¿alguien quiere comentar? De estos cuadraditos, ¿alguien quiere comentar alguno? Hola, yo. Dime, Kenji. Sí. De los últimos cuadros, Ujú. en el texto mencionan el caso de la chaqueta de un campesino, ¿no? De que para fabricar esa chaqueta, no simplemente como cualquiera puede pensar de que es fácil de conseguir, sino que se necesitó, por ejemplo, la lana de un hilandero y para ese hilo ciertos otros materiales de construcción que vienen de la producción o la ayuda de muchas personas, ¿no? Ujú. Eso. Ujú. Tienes razón. Si bien es cierto esto de la... En Marx eso se le llama el fetichismo de las mercancías. En Smith todavía no está tan claro, pero eso lo que quiere decir es que, o el fetichismo de las mercancías en Marx quiere decir que las personas solamente se fijan en las características del bien, pero no reflexionan qué trae atrás. Atrás del bien está un montón de relaciones sociales entre capitalista, trabajador, hay explotación, hay, eh, hay pérdidas, no sé, de vidas inclusive, si son, por ejemplo, joyas, cosas así. Entonces no vemos eso porque solamente estamos enfocados en que el bien nos va a traer satisfacción. Esto todavía un poquito eh, difuso, todavía no muy claro, está en Smith. En Smith ya nos da cierta idea de que cuando tengamos un bien en la mano, ese bien en la mano tiene un montón de etapas o de eventos detrás de sí. Un montón de trabajo implicado, un montón de horas de trabajo implicadas, un montón de relaciones sociales implicadas, un montón de sacrificio, un montón de etapas, un montón de tiempo, un montón de personas detrás. Entonces, eso quizás también es una contribución de, de Smith. Anteriormente a Smith, veíamos a las mercancías simplemente como la suma de cantidad de horas. Pues, por ejemplo, en la edad feudal, en la Edad Media, cuando querías intercambiar zapatos que tú producías por muebles, lo que tú hacías es más o menos calcular cuántas horas de trabajo eh, habías tenido que realizar, cuántas horas te habían tomado producir el zapato y compararlas a cuántas horas eh, tomaba producir un mueble. Entonces hacías una equivalencia y decías, por ejemplo, 10 zapatos por una mesa. Entonces, eso era la única forma que se tenía para intercambiar dos bienes. Con Smith eso cambia. Con Smith nos dice que no solamente hay un valor de producción, sino que que es el precio natural, sino también hay un precio de mercado que puede ser mayor o menor a este precio natural, al precio de producción. Eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Y por ejemplo, en el tercer recuadro ahí dice, cada trabajador cuenta con una gran cantidad de producto de su propio trabajo por encima de lo que él necesita. Entonces acá se rompe esto de la autosubsistencia, ¿no? La actividad productiva, antes del capitalismo, solamente estaba vista, o principalmente estaba vista como una actividad de subsistencia. Yo trabajo para subsistir y si de casualidad me sobra algo, lo llevo al mercado. Ahora nos damos cuenta que para subsistir solo necesitamos una pequeña parte de nuestra producción y hay un montón de excedente que puede ser aprovechado para llevar al mercado. Eso genera que el mercado se haga
relevante en ese momento. Capítulo 2, del principio que da lugar a la división del trabajo. ¿Alguien quiera comentar ese capítulo? Yo. Dime, Marcia. Ya. O quizás la podemos dividir con mi compañera, si quieres. Ya genial. Tu compañera es... No sé, alguien habló también. Yo, Claudia. Claudia, ya genial. Entonces, no sé, cualquiera de las dos primero. O sea, solamente... Y yo ya si quiero añado, si puedo. Ya. Ya. O sea, básicamente en este capítulo nos dice que la división del trabajo no viene de la misma sabiduría humana, sino que es más como parte de la naturaleza, forma parte de nuestra naturaleza, porque justamente hace la distinción entre los animales y los humanos, ¿no? Los animales cazan o hacen estrategias para conseguir comida o ruegan a veces a sus amos, pero lo que lo diferencia a los animales de los humanos es que nosotros hacemos tratos para conseguir todos los bienes que necesitamos. Siempre es un intercambio el que tenemos que hacer, nos damos algo para recibir otra cosa a cambio. Y no esperamos la benevolencia de los demás, salvo hace la distinción con las personas que mendigan, pero no, generalmente no se espera la benevolencia de las demás para conseguir la mayor parte de nuestros bienes. Entonces, es esto, ¿no? Es necesidad o predisposición, como ella menciona, de hacer el intercambio, lo que da lugar a la división de trabajo. ¿Por qué? Porque justamente menciona, por ejemplo, en una tribu de cazadores, ellos se dividían, ¿no? Cada uno podía ser, uno estaba especializado haciendo las herramientas, otro haciendo las chozas, haciendo las casas, entonces cada uno tenía una labor que hacer para poder intercambiarlo luego. Entonces, justamente es como que resalta que hay una predisposición de nosotros naturalmente que nos da esa predisposición para intercambiar los bienes que podemos conseguir, para poder conseguir otros que no tenemos. Entonces, básicamente él señala que de ahí viene la división del trabajo. Genial. Claudia. Sí, bueno, lo que podría añadir, bueno, sí, básicamente el principio que da lugar a la división de trabajo es la naturaleza humana y el querer cambiar o intercambiar, ¿no? El querer dar y recibir. Básicamente lo que dice Smith es que el hombre siempre necesita ayuda porque los animales, a diferencia, los animales sí pueden seducir, ¿no? Básicamente a lo largo de toda su vida, pero el humano no, ¿no? Entonces el humano necesita de una cooperación o necesita de los demás. Algo que resalta dentro de este capítulo es que dice que no es una muestra de humanidad, sino más bien de un interés por el tener que cooperar. O sea, es una necesidad el tener que intercambiar, ¿no? Los talentos que cada uno pueda llegar a que cada talento pueda llegar a cierta madurez. Exacto. Y es increíble cómo antes, básicamente el hombre tenía que procurarse por sí mismo el tener que encontrar, ¿no? Sus propias necesidades, pero claro, Smith aquí aclara de que de suma importancia el cooperar y el poder comprar o intercambiar, ¿no? La producción de los talentos de otras personas, ¿no? Gracias, Claudia. ¿Alguien más quiera comentar algo sobre ese capítulo? Profesor, el término fondo común creo que también es importante, en el que resalta que todos los talentos, por muy distintos que sean, contribuyen a la comodidad o una mejor convivencia de todas las especies. Sí, tienes razón, es muy importante ese término. Entonces ahí apareció ese término de cooperar, ¿no? Interesante que en Smith aparezca el término de cooperar. Usualmente asociamos a Smith a que el cooperar no
no es relevante, ¿no? Pero de alguna forma sigue apareciendo. ¿Alguien más? ¿Aló? Dime, Cristian. No va mucho con el texto porque creo que mis compañeras ya como que lo han masticado muy bien, pero lo que podría decir es que esta parte de lo que estamos viendo de este capítulo va muy, o sea, a futuro, o sea, en presente, va muy relacionado con el incentivo a promocionar lo que vendría a ser el comercio internacional, ¿no? La división de trabajo a través de las capacidades de las personas y las capacidades de las tierras. Más adelante creo que se ve eso, o se ve en ese capítulo, las capacidades digamos, es diferente sacar un fruto de Escocia que sacar un fruto de, digamos, Inglaterra, porque uno tiene la facilidad de la época, la tierra, y el otro no. Y ahí también se ven diferencias de los precios, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, en esto también el comercio internacional empieza a tener bueno, la teoría del comercio internacional empieza también a tener sus primeros teóricos acá, ¿no? Ricardo, eh, también ya que hoy en la siguiente clase ya empieza a hablar también sobre eso. Hay algo que, mm, que, que quería comentarles, o que bueno, que es más eh, una nota a pie de página. En el libro de la riqueza de las naciones aparece Perú ahí como un ejemplo de un ejemplo que utiliza Smith. Así que si tienen curiosidad, agarren el libro y busquen dónde está Perú. Bueno, en ese momento era el virreinato de Perú, ¿no? Aparece por ahí el virreinato de Perú. Si tienen curiosidad, chequenlo por ahí. Entonces veamos acá qué dice. La división de trabajo no es efecto de ninguna sabiduría humana. Entonces, exactamente lo que dijo su compañera, que es en realidad el producto de la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana es la que impulsa, no tiene nada que ver con la sabiduría humana. Es la consecuencia necesaria, aunque lenta y gradual, de cierta propensión de la naturaleza humana. Entonces, naturalmente queremos intercambiar, queremos acceder a nuevos bienes, y para acceder a ciertos bienes tenemos que transar, tenemos que intercambiar. Como le preguntan a Smith, como ya les dije, ¿por qué si es natural antes no intercambiamos en grandes cantidades? Y dice que teníamos restricciones sociales, restricciones tecnológicas también, porque era difícil eh, movilizar los bienes, porque no había una forma de pago, no había dinero que pueda ser aceptado por todos y que tenga una equivalencia en todo lugar. Y además porque no había un mercado grande, ¿no? Si yo quería, si a mí se me antojaba, por ejemplo, comer carne de cierto animal raro, eh, tenía que ir a buscar quién tenía ese animal y bueno, tenía un montón de tiempo. Tenía que destinar un montón de tiempo a ello, ¿no? O quería una joya rara, tenía que ir a buscar a alguien que haga esas joyas y era un problemón. Pero con esto de que el mercado se vuelve grande, ya es muy fácil ir solamente al mercado y en el mercado ya encuentro un montón de ofertantes de lo que quiero. Luego dice, esta no persigue beneficios, sino la propensión a trocar, permutar y cambiar una cosa. Entonces es lo mismo. El hombre en una sociedad civilizada estará constantemente necesitando de la cooperación y ayuda de grandes multitudes. La cooperación siempre es necesaria. Esta cooperación también se enmarca en las leyes naturales que habla Smith. En parte está impulsada por el interés propio y en parte también tiene que ser regulada por el Estado, porque el Estado tiene que poner cierto marco institucional que va a respetar las reglas y que evite el fraude o que evite el aprovechamiento de ciertos agentes que no se comporten de esa forma. Ahí recalca o repite lo que dijeron sus compañeros, de que no es benevolencia, sino es interés propio.
no hablamos de nuestros intereses, sino de sus ventajas. En este slide vemos ya un montón de ideas que ya sus compañeros y compañeras han mencionado. A ver, ¿cuál podemos comentar? Primero, ya lo comentamos, esta misma disposición. Intercambiar los excedentes hace posible que cada persona pueda dedicarse a una sola ocupación. Y el hombre puede perfeccionar su talento para una actividad en particular, ¿no? Comentarios, chicos, acá. Todo esto ya lo comentamos o lo comentaron sus compañeros. ¿Algo que quieran agregar? Jeremy, ¿quieres comentar algo? En ese capítulo no, tal vez en el siguiente, en el capítulo 8. Ya. Creo que este capítulo está bastante claro. Vayamos al siguiente. Capítulo 8 de los salarios del trabajo. Sí quisiera comentar, por favor. Ya, dime, Jeremy. Bueno, este capítulo habla o menciona que el producto del trabajo constituye una recompensa natural la cual llegaría a ser el salario. Asimismo, menciona que los trabajadores, dado que no disponen de recursos para que puedan mantenerse durante cierto periodo de tiempo mientras que dura la cosecha, es necesario que tengan que recibir algún tipo de subsistencia, lo cual llegaría a ser el salario, es decir, un adelanto de parte del patrono hacia sus trabajadores. Asimismo menciona que los patronos, los patronos pueden asociarse y más o menos pueden fijar un determinado salario. Sin embargo, esto no podían hacer los propios trabajadores ya que estaban prohibidos de asociarse. Asimismo, dichas asociaciones podrían terminar en disturbios, en violencia. Asimismo, el autor menciona que los hombres, para que puedan vivir, necesitan de un salario que al menos les permita mantenerles no solo a ellos, sino también a sus familias. Y es por ello que el autor menciona o hace énfasis en ello que los salarios, ya sean de los sirvientes o jornaleros, les debe de permitir reproducirse. Él lo menciona o dice permitir continuar la raza de sirvientes. Finalmente menciona, y creo que esto es lo más importante de este capítulo, es que dice los trabajadores o el trabajo de personas libres es mucho más barato del que realizan los esclavos. En otras palabras, el mantenimiento de un sirviente libre le costará mucho más que un esclavo que el de un trabajador a un patrono. Y añadiendo como comentario personal, considero que esta parte es muy importante ya que creo que va a influir este pensamiento que tenía Smith para que en 1800 aproximadamente se derogue o se prohíba el comercio de esclavos. Y creo que tiene mucha influencia ya que va a cambiar esa perspectiva, sobre todo porque reducir costos no van a ver muy rentable tener esclavos
sino tener trabajadores asalariados. Ujú. Exacto. En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos cuando hubo esta guerra entre el sur y el norte, cuando uno de ellos eh, quería derrocar la esclavitud, básicamente eso fue no por principios morales de que los humanos son libres en sí, sino básicamente por eso de que económicamente no era rentable tener esclavos, ¿no? Si tenías un esclavo y este esclavo se enfermaba, tenías que curar al esclavo si, y tenías que mantener básicamente toda su vida, ¿no? Mientras que si tenías solamente trabajadores libres, tu trabajador ya no es rentable, se enferma, ya no es capaz de hacer una actividad productiva, lo despides, ¿no? Entonces ya no es tu obligación mantenerlo. Entonces se hace más rentable tener trabajadores libres a trabajadores esclavos. Tienes muchas razones. Smith menciona que paralelamente al mercado de bienes existe un mercado laboral. Este mercado laboral, él ya dice desde su texto de que hay una simetría en las decisiones que se toman ahí. Si bien es cierto, es un mercado donde hay un ofertante y un demandante, ambos no están en la misma situación de poder. Siempre el que demanda trabajo, es decir, las empresas o los capitalistas, son aquellos que tienen mayor poder de trabajo, mayor poder de negociación, y él prevé de que esto puede traer en el futuro ciertos conflictos entre trabajadores y empleadores. ¿Alguien más quiere comentar ese capítulo? ¿Se escucha? Sí, Cristian. Ya, una cosa que encontré en el capítulo esto de salarios es que se hace aquí comienzan a hacer una relación entre lo que vendría a ser el sueldo y el bienestar de las personas, no aludiendo solamente que a más sueldo, o sea, ya, a más sueldo estos trabajan mejor, pero también dice que si es que el sueldo es muy alto, empieza a haber fenómenos tipo que una persona puede volverse como que trabajólica cuando el salario es muy alto y eso no necesariamente es bueno. De hecho, afecta contra su salud y ya es como que ya sería algo dañino. ¿Qué más se podría decir? Por este lado. Ah, sí, también de que los salarios no... en este sentido, los salarios no solamente son una decisión entre la persona que emplea y el empleado, sino que los salarios están sujetos ya a otros fenómenos, tipo, hace alusión a tiempos en los que están bien económicamente, o sea, y tiempos en los que no. Y eso también está relacionado a lo que vendría a ser los alimentos. Entonces aquí como que empieza a poner más variables, por así decir, de que dibujan mejor esta realidad. Y me tardaría mucho, creo, diciendo cada una, pero es la idea. Sí, exacto. Algo que podemos comentar ahí es que el precio, o sea, antes de este proceso del que habla Smith, de esta etapa que habla Smith del capitalismo, el precio o el valor de un bien era simplemente la cantidad de horas que uno se dedicaba a realizar ese bien. Entonces, como les dije, un zapato valía 10 horas de trabajo. Ahora, en el capitalismo del que habla Smith, el precio de un bien ya no se ve de esa forma, sino se ve como la suma del salario, de la ganancia o beneficio del capitalista y de la renta del propietario de la tierra. Entonces el precio no solamente está dependiendo de las horas que dedica un trabajador, sino también de lo que aspira a ganar el capitalista y lo que cobra el dueño de la tierra. Entonces, es un cambio de paradigma. Ya no vemos el valor de las cosas solamente por la cantidad de horas, sino ahora vemos
que además de esas cantidades de horas que se debe dedicar, hay otros factores como lo que espera ganar el capitalista y lo que espera ganar el dueño de la tierra. Entonces, eso es bastante importante porque el precio, si consideramos el precio como solamente las horas necesarias para realizar el bien, estamos hablando de un precio o un valor natural. El precio naturalmente que necesitamos para reproducir ese bien. Pero ahora, y bueno, ese precio como es fijo, esas horas siempre me van a demorar producir ese bien, no cambia en el tiempo. Entonces, a inicio de año me va a costar igual el zapato que a fin de año. Haya o no haya demanda de zapatos, va a ser el mismo costo. Me va a costar igual el zapato. Ahora, con este cambio de paradigma que menciona Smith, el precio natural o el valor natural no necesariamente es el precio de mercado. El precio de mercado puede ser mayor o puede ser menor al natural. Y eso va a depender de cómo sea la demanda y la oferta de los bienes. Entonces ahí ya estamos entrando a esto de la teoría del equilibrio que hoy vemos, ¿no? Y hay más o menos un bosquejo de lo que hoy llamamos teoría del equilibrio. Entonces las empresas pueden vender bienes inclusive por debajo de su precio de producción o de su precio natural, o pueden venderlos por encima de su precio natural. Entonces eso hace que el salario también pueda variar. Si bien es cierto, siempre el salario va a tener que ser por encima de lo que cuesta reproducir un día más al trabajador, es decir, que es suficiente para que el trabajador pueda comer, alimentarse y volver al día siguiente a trabajar, y a su familia, evidentemente. Pero además de eso, también el salario por momentos, según si el trabajo es abundante o no es abundante, también puede cambiar un poco. Diego, Dime, María. ya tengo un comentario / pregunta, justamente que tiene que ver con ese primer texto que está ahí en el slide que está ahorita. Como que hablan de que supuestamente bajo la división de trabajo y en el caso del estado originario, o sea, es decir, si todas las personas todavía fueran dueños de sus propios medios de producción, los salarios subirían. Pero, espérate, ¿dónde está? Perdón. Ok, pero dice que con el aumento de la producción que viene de la división de trabajo, también como que, si bien, o sea, lo que dice, habla de como que productividades relativas, ¿no? Y de cómo en ese caso hay algunas industrias o algunos productos que van a aumentar en su producción más que otros, va a aumentar su productividad más que en otras industrias. Y en ese sentido van a haber algunos productos, algunos trabajadores y productores que van a terminar perdiendo. Y me preguntaba si eso como que más o menos ilustraba lo que dijiste al inicio de la clase de que la división de trabajo también puede traer como que algunos problemas. Y si lo puedes explicar un poco mejor, porque la verdad que esa parte no la entendí muy bien. Smith lista algo de 3 desventajas que trae la división del trabajo. Les dije una de esas que es más social, de lo que puede suceder que las personas dejen de reflexionar y solamente se dediquen al trabajo, y eso a largo plazo va en contra de la creatividad, de la innovación, de nuevas capacidades, ¿no? Pero otro, como lo que dices tú, es que hay actividades productivas que por su naturaleza son más fáciles de insertar a la división del trabajo. Pongamos un ejemplo
dos ejemplos. Por un lado, la agricultura, y por otro lado, esto del ejemplo típico que es los alfileres. En los alfileres es muy fácil implementar la división del trabajo. Haces una lista de todas las etapas de producción. En cada etapa de producción, creo que Smith lista como 10 etapas de la producción de alfileres. Entonces, en cada etapa hay una persona que lo hace. Pero en la agricultura no es posible, ¿no? Porque en los meses de cosecha, todos deben cosechar. En los meses de siembra, todos deben sembrar. No puedes dividir el trabajo tan desagregadamente como en la industria de alfileres. Entonces hay actividades como la agricultura en las cuales es difícil implementar la división del trabajo. Es por ello de que relativamente la productividad va a crecer un montón en la industria de alfileres, pero no va a crecer mucho en la industria de agricultura. Entonces, la agricultura, la actividad de agricultura, se va a ver desfavorecida por eso. Entonces, cuando Smith, luego en los siguientes capítulos que no nos toca revisar, hace más o menos una lista de qué actividades son las en las que se debería dar énfasis para que una nación crezca y qué actividades no son las prioritarias para impulsar en una nación. Y dentro de las actividades no prioritarias está la agricultura. Porque al no ser posible aumentar la productividad con la división del trabajo, no tiene mucho sentido invertir en ello. Entonces, es preferible importar esos bienes de agricultura que producirlos. Entonces, mejor que toda la capacidad, que todos los trabajadores se vayan a industrias como las de los alfileres, que en lugar que estén en esa actividad de la agricultura. Porque en la agricultura, tú tienes a un montón de gente sembrando, supongamos en enero, y no pueden hacer otra cosa más. No pueden sembrar, ¿no? Entonces, tienen que esperar unos meses a recién cambiar su actividad. Entonces, durante el año, estas personas están haciendo diferentes actividades. No se están especializando solamente en una. Entonces, eso se refiere a que hay actividades que son más favorecidas por esa división del trabajo. Entiendo. Muchas gracias. ¿Algún comentario más, chicos? Entonces acá dice, por ejemplo, el hombre ha de vivir de su trabajo y los salarios han de ser por lo menos lo suficientemente elevados para mantenerlos. Esto es el salario de subsistencia. Entonces, esta es la forma de ver de Smith de cómo debe ser el salario. Lo suficiente para que nuestro trabajador pueda ir a su casa y despertarse al siguiente día con vida y volver a trabajar. Luego vamos a ver otros autores, otros economistas y filósofos, que dicen de que ese salario de subsistencia debería estar, dentro de ese salario de subsistencia debería estar incluido, por ejemplo, el entretenimiento, la capacidad de educarse un poco más. Pero por el momento en Smith solamente está diciendo la capacidad de reproducirse un día más. La escasez de mano de obra desencadena una competencia entre los patrones para conseguir trabajadores y rompen así voluntariamente su combinación natural para no incrementar los salarios. Entonces eso ya es un bosquejo de lo que es un equilibrio en el mercado laboral, ¿no? Entonces, al igual que el mercado de bienes, también se comporta el mercado de trabajo. Cuando hay un montón de oferta de puestos de trabajo, los salarios caen, suben. Si hay un montón de oferta, los salarios caen, ¿no?
Los salarios no son más altos en los países más ricos, sino los que prosperan más. Ojo que acá en Smith ya no se está entendiendo la riqueza de un país como la acumulación de metales, sino ya se está entendiendo como una riqueza más per cápita. Ya no está diciendo cuál es la capacidad de un estado en acumular, sino cuál es la capacidad de producir de cada persona. Entonces, el que puede producir más, el que tiene mayor productividad, es ese el país más rico, no el que puede acumular más metales. ¿Comentarios, chicos? Y exactamente eso viene acá, ¿no? Ninguna sociedad puede ser feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. Cuando hablábamos de mercantilistas, de bullonistas, solamente nos fijábamos en qué cantidad de metales acumulaba el Estado y no nos fijábamos en realidad en las condiciones de las personas, ¿no? Ahora ya nos estamos más o menos acercando a una perspectiva donde sí nos importa cuánto tenga cada persona, porque lo que tiene cada persona depende de cuán productiva sea esa persona. Los altos salarios dan lugar a un incremento de la población, exactamente lo que dijo un compañero hace un rato. Si tienes altos salarios, las personas pueden dedicar, puede haber dos efectos, ¿no? Uno de los efectos es que las personas, como solamente quieren subsistir, menos horas de trabajo les da la capacidad de subsistir con menos esfuerzo y por tanto tienen más tiempo libre. ¿Preguntas, chicos? ¿O comentarios adicionales que quieran hacer? Entonces, en realidad Smith tiene como un núcleo de ideas bastante claras, pero hay que saber, sobre todo, leerlo en conjunto. Si vemos a Smith solamente enfocado en eso de la mano invisible, vamos a interpretarlo mal. Entonces, tratemos de leer en conjunto. Entonces, si pueden, lean los capítulos adicionales que están en la bibliografía del curso. Siempre es bueno al menos saber un poco de Smith, de Marx, de Ricardo, los autores clásicos en economía. Siempre es bueno saber un poco de ellos. También para que no nos engañen, ¿no? Siempre hay, sobre todo en algunos diarios, a veces aparecen columnistas que utilizan argumentos de estos economistas y los utilizan mal. Y a veces caemos en esas ideas. Bueno, chicos, la siguiente clase, si no mal recuerdo, es calificada, ¿no? Creo que no está mal. Creo que la siguiente ya es calificada. ¿Alguien que me confirme si es calificado? Sí, la primera calificada es el miércoles 23 de septiembre.
La siguiente, la calificada 1, va a ser sobre los capítulos 1 al 3 de Breve Historia del Pensamiento Económico y los capítulos 1, 2 y 8 de Smith. No, perdón. Capítulo 1, 2 de Roncaglia, porque solamente vimos 1 y 2. Y los capítulos que vimos hoy. O sea, solamente los capítulos a los cuales hemos dado énfasis en las dirigidas. Van a ser, a lo mucho, 2 preguntas para desarrollar y otras preguntas para marcar y quizás alguna breve... Dime. ¿Podrías repetir la fecha, por favor? El 23, en una semana. En una semana es la calificada 1. Ok, gracias. Van a ser preguntas, quizás un par para desarrollar. Quizás vamos a decir compare tal pensamiento económico con tal pensamiento económico. Va a haber seguro alguna pregunta que diga tal enunciado es verdadero o falso. Argumente por qué. ¿Cuál de los enunciados es verdadero o falso? Va a haber algunas preguntas un poco largas, quizás un par, para hacer un pequeño ensayo o escribir un par de párrafos, y los demás van a ser para marcar, más sencillos. Como saben, son 16 puntos, la calificada es en base a 16, 4 puntos son participaciones, y eso. Si tienen preguntas, estoy disponible durante la semana, así que solamente me escriben. ¿Tienen alguna pregunta? Una consulta. ¿Cuánto tiempo va a durar la PC? Buena pregunta. Creo que van a ser las 2 horas. Déjame confirmar, ¿ya? Les escribo mañana a más tardar. Creo que son 2 horas y cada uno en su comisión. Inicialmente íbamos a tomar ambos salones de la profesora a la misma hora, pero al parecer hay algunos que no pueden, así que cada uno va a hacer a su hora. Así que para ustedes va a ser las 2. ¿Dudas, chicos, sobre la calificada? Disculpa, las preguntas que no nos enviaste, ¿nos vas a enviar ahora? Sí, no te preocupes. Les envío ahora. Profesor, y las preguntas que usted mande por correo, más o menos cuánto van a valer, o van a valer pues depende. Depende. Pero O sea, máximo. la profesora lo que quiere es que participen en clase, así que la prioridad en puntaje es lo que participan en clase. Con las preguntas que les dejo durante la semana es quizás para recuperar algo de ese puntaje. 1 punto, quizás 1,5 puntos, algo así. Pero no es que suple su participación. Diego, entonces no todos es necesario que enviemos las preguntas. No, si has participado, no es necesario. Ay, gracias. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Una consulta. ¿Y las lecturas que vas a tomar son las que hemos hecho ahorita en PD contigo, no? Sí, solamente los capítulos que hemos hecho en la PD. Solamente esos. Los que quedan como complementarias no se toman en las calificadas. Bueno, chicos, cuídense. Nos vemos.